Dios les bendiga, mis hermanos. Bendecida tarde. Seamos todos bienvenidos. La Iglesia Cristiana Bautista Oreb de Salamanca, Guanajuato, les damos la más cordial bienvenida. Y hermanos, pues estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad de continuar con los estudios vespertinos, con la predicación en la tarde. Todavía estamos en transmisiones. Poco a poco iremos avanzando en esto, pero por el momento tenemos un tiempo lleno de bendición, mis hermanos, al meditar en nuestro recorrido por el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, por favor, en el libro de Hechos, precisamente en el capítulo 4. Hechos capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 23 al versículo 31, por favor. Versículos 23 hasta el versículo 31. Lo vamos a leer juntos, por favor, en casa, todos, hermanos, en voz alta. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma, todos juntos: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, queremos darte gracias por las bendiciones que tú nos das y por concedernos la bendición de estar juntos nuevamente, Señor, a través de los medios ahora, para reunir tu palabra, reunirnos y estudiar tu palabra, Señor. Gracias por concedernos esto. Te rogamos, Padre, que pues te dirijas a nuestros corazones específicamente, que entendamos, Padre, lo que el Espíritu Santo ha plasmado aquí en la Escritura para que nuestras vidas, Señor, sean impulsadas, tengamos esa fuerza, ese denuedo del que habla tu palabra, Señor, para salir, vivir y compartir el mensaje que tú tienes para nosotros. Así que te damos las gracias y rogando que sea tu voluntad y tu voz la que escuchemos, ponemos delante de ti nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, algo que tenemos aquí es la respuesta en un corazón que ha sido, hermanos, como los apóstoles pasaron, confrontado de manera negativa. Pedro y Juan, hermanos, entraron a la segunda hora de oración, que era la hora novena, a las 3 de la tarde más o menos, al templo, para orar, y en el camino, hermanos, decidieron entrar por la puerta más popular, que era la Hermosa. Ahí había un hombre del que no se nos da la edad, pero sí un dato curioso: era cojo de nacimiento, no podía caminar, hermanos, y pues Pedro y Juan hacen una obra milagrosa. Y Pedro insiste: no fuimos nosotros, fue en el nombre de Jesús. Fue Jesús el que hizo este milagro. Se voltea y le predica a todas las gentes que estaban en el templo. Y las personas que estaban ahí oyeron y se convirtieron miles. Entonces, hermanos, pues las autoridades locales llegaron y se los llevaron al concilio. Los dejaron una noche en prisión. Al otro día son llevados ante el Sanedrín y el Sanedrín los cuestiona. El Sanedrín les pide explicación y Pedro aprovecha para decirles nuevamente, hablarles de Jesús. Ellos no tienen más que hacer, no tienen más que decir, porque aparte de la predicación teológica que Pedro les da, tienen la evidencia de ese hombre que estaba con ellos, en el cual se había llevado a cabo el milagro. Y como no pudieron detener esto, hermanos, lo único que hicieron fue amenazarlos. Amenazas
de no soltarlos, amenazas de castigarlos, amenazas incluso pudiera ser hasta de muerte, que son las amenazas que ya estaban recibiendo los apóstoles por predicar en el nombre de Jesús. Entonces, el nombre de Jesús, hermanos, estaba propagando la predicación de Jesucristo, de quién es Jesucristo, de la encarnación de la divinidad, hermanos, realmente estaba llegando y transformando vidas. Entonces, hermanos, aun cuando el Sanedrín empezó a correr el rumor de que el cuerpo de Jesús después de la crucifixión fue robado y por eso no lo encontraron, por el otro lado, el mensaje de Jesucristo no se detenía. Y gloria a Dios, porque gracias a eso usted y yo hoy tenemos una Biblia. Y gloria a Dios, porque gracias a eso hoy usted y yo, hermanos, hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero ocurre algo, les amenazan. ¿Sabes qué? Esto va en serio. Vamos a arremeter contra ustedes si no se apegan a lo que ya les dijimos. Y los apóstoles se reúnen con los demás. Dice el 23, puestos en libertad, vinieron a los suyos, a los otros cristianos, a la iglesia, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ojo, no se fueron solos. Llegaron y encontraron, hermanos, apoyo, encontraron consuelo, encontraron fortaleza entre los suyos. Así que encontramos desde aquí una primer verdad: la iglesia es necesaria para el crecimiento espiritual. Tenemos que estar en la iglesia. Ellos regresaron, hermanos, después de haber sido detenidos en esta condición y amenazados, naturalmente, tal vez con temor, con incertidumbre, ¿qué va a pasar? Y no existió un lugar más seguro en el que ellos dijeran, vamos a otro lugar, vamos a casa a resguardarnos. Vamos con los cristianos, vamos con los creyentes, vamos con los del camino, vamos con los cristianos, vamos con la iglesia. Así que sí es importante, hermanos, que estemos reunidos, que no dejemos pasar por alto la importancia de la iglesia. Miren lo que sigue. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Bueno, hasta ahí. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Segunda verdad, ¿sabe qué hicieron? Se pusieron a orar. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque hablamos con Dios, porque nos acercamos a Dios, porque le abrimos nuestro corazón a Dios, porque podemos desahogarnos en el hombro de Dios. Y eso fue lo que hicieron. Llegaron, contaron a la iglesia les animó, el pueblo cristiano les animó y dijeron, lo más sabio que podemos hacer es que juntos hagamos oración. Y se pusieron a orar. Y aquí viene la oración. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Señor, nadie como tú. Solo tú. No dice te ayudaron, no dice te acercaron a ti otros seres. Tú hiciste todo. Todo, hermanos. Y cuando hablamos de todo, es todo. Todo. Tú, Señor, fuiste el que hizo todo. No hay nadie más, eres el único Dios. Cuando leemos Apocalipsis, la revelación es que solo hay uno en el trono. No hay ningún apóstol, no hay ninguna virgen, no hay nadie más, solo el Señor. Y aquí ellos se dirigen a Dios, su oración se eleva a Dios. Y dicen, aparte de la oración, comienzan reconociendo al Señor sus verdades, sus atributos. Y citan ahora en su oración, fíjese bien, esto es interesante, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor Jesucristo. Lo que hacen es citar la Escritura, el Salmo número 2. Fíjese bien, no sé si ya estamos encontrando algo bien bonito. Después de esas amenazas, de momentos duros, de momentos de temor, de momentos de frustración, Pedro y Juan recurren al consuelo de la iglesia. Juntos como iglesia hacen oración y van a la palabra de Dios, aún en su oración. Y citan el Salmo 2, Señor, creo que estamos entendiendo lo que pasa. El Salmo 2 habla, hermanos, de cómo se amotinan las gentes en contra del Cristo, del Mesías, del Hijo de Dios, de Jesús. Y así que se cumplió todo y dicen, bueno, Señor, estamos conscientes de esto.
¿Que esto es lo que va a pasar? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo marca. La palabra de Dios lo dice. Entonces para nosotros es importante, hermanos, por lo menos 3 aspectos que llevamos. Estar reunidos como iglesia, la importancia de la iglesia. Segundo, la necesidad de la oración. Y 3, el alimento de la palabra de Dios. En su oración esto pasa. Y siguen diciendo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo, porque lo que tú dijiste se cumple, porque lo que está escrito se cumple, porque lo que ha dicho Dios se cumple. ¿Qué fue lo que pasó en esta ciudad? Nosotros fuimos testigos de cómo Jesús, tu ungido, el único, fue tratado así. Y da los nombres. Aquí no se andan con que por ahí alguien da nombres, datos, ¿verdad? Herodes, que era el tetrarca, era hijo de Herodes el Grande. Cuando lo pusieron los romanos como un rey títere, ahora se dividieron entre sus hijos por provincias, y Herodes estaba ahí en la zona de Galilea. Entonces le tocó a Herodes hablar con Jesús. Poncio Pilato, gobernador, él era mandado directamente de Roma, con los gentiles y el pueblo, obviamente todo lo que ocurrió. 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Nada pasa sin consentimiento del Señor. Así de simple, hermanos. Y cuando nosotros estamos dispuestos, cuando nosotros, hermanos, enfrentamos dificultades, debemos recordar que Dios sigue teniendo el control. Y lo que nosotros hemos hecho, estamos haciendo y haremos por el Señor será bendecido por Él. Así que lo que tenemos que hacer es mantener nuestra confianza, seguridad y paz en el Señor. Porque lo que Él dice se cumple, hermanos. No ha caído una hoja de árbol sin que Dios no lo sepa. No le ha ocurrido a usted algo que Dios no lo sepa. Así que debemos andar, hermanos, con tranquilidad con respecto a esto. Ellos dicen, esto está en la Biblia, hemos encontrado consuelo porque aún esto está en la Escritura. Esto ya estaba escrito, así que podemos saber que Dios está en control aún de esto que está pasando. Versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Aquí hay algo interesante, hermanos, porque siguiendo el orden que nos presenta este pasaje, tenemos la importancia de la iglesia, la unión, hermanos, el vínculo que mantienen los creyentes. Después vemos la importancia de la oración. El recurso más poderoso y grande que se tiene como cristianos es la oración. Después, el alimento espiritual. Ellos encuentran consuelo, encuentran dirección, encuentran, hermanos, tranquilidad al reconocer que Dios es soberano, y eso lo hacen citando la Escritura. Así que la Escritura es importante para ver, hermanos, para comprender y para tener tranquilidad nosotros aún a pesar de las cosas. Y en el versículo 29 ellos hacen su petición. Y miren cuál es la petición. Señor, cambia las cosas, que no nos amenacen, que no nos hagan nada. Esa no fue la oración. Ellos no pidieron que las circunstancias cambiaran. Ellos no pidieron que el corazón del liderazgo de Israel, hermanos, cambiara. Ellos pidieron tener, hermanos, fuerza para continuar. Mira sus amenazas. Señor, tú no estás ajeno a lo que acaban de decir. Te tenemos una petición. Dice, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, que a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas difíciles, sigamos sirviendo. Esa era su petición. Hermanos, ellos podían haberle dicho en esa oración, Señor, tenemos miedo. Y tal vez sí lo tenían, porque lo que piden es denuedo, que significa valor. Señor, llévate a esas personas de aquí. Señor, que cambien su perspectiva, frustra sus planes, no sé, algo así. Sin embargo, la oración de ellos es simple, porque no tiene que ver con los demás, tiene que ver con ellos, como iglesia. Que sigamos adelante, que no nos detengamos, que entendamos que tú eres el Señor, que estás en control y nosotros vamos a seguir. Así que hay algo bien importante en esto. Mira, Señor, hay un himno, yo lo he escuchado solamente en inglés, nunca he escuchado, no he tenido la oportunidad de encontrarlo en inglés, en español, perdón.
pero en inglés es muy popular. No sé si lo ha escuchado usted. Habla de una montaña. Literalmente dice: Señor, no quites la montaña, dame la fuerza para atravesar por ella. No dice quita la montaña, literalmente le dice: Señor, no la quites, pero dame la fuerza para cruzarla. Los apóstoles le dicen al Señor: Padre, danos fuerza. Escucha las amenazas. ¿Qué te pedimos nosotros? Que podamos seguir, que podamos continuar haciéndolo. Dice el versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu Santo Hijo, mientras tú sigues siendo glorificado, mientras tú te sigues manifestando de una forma única, ellos vuelven a atribuirle el milagro al Señor. Y mire, ¿cuál fue el problema? Una sanidad. Eso fue lo que los llevó ante el concilio. Y ellos dicen: Señor, no tenemos por qué cambiar. Nuestra predicación será la misma porque tú sigues siendo el mismo. Y quien va a hacer los milagros, quien va a hacer las señales, eres tú. Esto significa una cosa: quien va a ser predicado y quien va a ser glorificado es el Señor Jesús. Ni siquiera ellos reclaman crédito para lo que hemos hecho nosotros. Todo esto es por Él. Todo esto es por el Señor, todo esto es para el Señor. Así que nuestra actitud, hermanos, como cristianos, tiene que ver un reflejo de lo que la iglesia aquí estaba experimentando y viviendo. No estamos exentos, hermanos, de dificultades. No vamos a estar exentos de tribulaciones. No vamos a estar exentos, hermanos, de gente opuesta a lo que hacemos. Y hermanos, la verdad no se trata de pedirle a Dios que cambien ellos. Se trata de que usted y yo, hermanos, sigamos adelante. Y pidámosle al Señor: danos de nuevo para continuar, para seguir, porque el Señor debe ser predicado. Dice después el versículo 30, de esta forma termina esta sección: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu Santo se hizo presente. Hubo unos eventos interesantes al final de esta oración. No significa que esto es un requisito para que cada que oremos pase. Ocurrió en este momento, así es, la Biblia lo registra. Pero no es el parámetro. Entonces, si no oramos, si no tiembla, entonces no nos oyó el Señor. No. Aquí así fue la manifestación, porque esta respuesta que da el Espíritu no fue en todas las veces que se oró. ¿Qué significa esto? Que no es requisito, pero sí ocurrió aquí, al punto de que Lucas lo registra en el libro de Hechos, que fue lo que ocurrió cuando hubieron orado. El lugar en que estaban congregados tembló. Hermanos, ¿se acuerda cuando el Señor llegaba y se paraba en el monte Sinaí? Dice la Escritura que el monte se cimbraba. ¿Qué ocurrió? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. La presencia de Dios siempre será notoria en la vida de las personas. No significa que vamos a temblar y vamos a caernos, sino que tendremos de nuevo, que no podemos seguir igual. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la característica en ellos? Que hablaban con denuedo, que tenían valor. Hermanos, que las amenazas no los detuvieron, la oposición no los detuvieron. Se levantaron, hicieron aquello que se les fue encomendado, así de simple. Y yo me atrevo a decir, hasta sonriendo salieron, después de ser amenazados, de encontrarse con la iglesia, de sentirse abrazados como cristianos, de ponerse a orar juntos, de citar la Escritura, de pedir a Dios: Señor, ayúdanos a seguir sirviendo, porque vamos a seguir sirviendo y vamos a trabajar y lo vamos a hacer con gusto. Y entonces Dios dijo: adelante, adelante. Sigan predicando, sigan hablando, sigan haciendo lo que les fue encomendado. Hermanos, esa es la parte bonita. Porque aún a pesar de las amenazas, esas a lo largo del libro de Hechos las vamos a seguir encontrando, la palabra siguió siendo predicada. El mensaje de Jesucristo no se detuvo.
Y si usted y yo estamos dispuestos, seguiremos llevando el mensaje de Jesucristo. Y seguiremos viviendo el mensaje de Jesucristo. Y seguiremos orando en el nombre de Jesucristo. Y el Señor seguirá siendo glorificado. Pero no se nos olviden las verdades, que este solo pasaje encierra la necesidad de la iglesia, la importancia de la oración, hermanos, la necesidad del alimento espiritual, una petición genuina y el deseo de seguir sirviendo. Todo esto, hermanos, fue el resultado de las amenazas. Así que, hermanos, si alguien ha tendido amenazas contra usted y contra mí, es el diablo. Del infierno se levanta un plan malévolo en contra del pueblo del Señor para que no hablemos, para que digamos los demás tienen razón, para que no prediquemos, para que no vivamos en la vida cristiana. Sin embargo, hermanos, la oración de los apóstoles sea nuestra oración. Señor, danos el denuedo para seguir predicando. Danos el denuedo para seguir sirviendo y hacerlo contentos. Vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias por concedernos este tiempo también. Has sido bendecido, Señor. Te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú le diste fuerza a tu pueblo, porque tu iglesia jamás se vio abandonada. Sí, Señor, se vio amedrentada, se vio amenazada, Padre, pero ellos no perdieron de vista que la iglesia es tuya. Y que tú fuiste el que dio su palabra, Padre, para que pudiéramos guiarnos y alimentarnos. Tú nos diste la oración para ser escuchados, Padre, y también nos has encomendado el seguir predicando. Así que de la misma forma te pedimos, Señor, mira las circunstancias por las que estamos pasando, mira las circunstancias por las que estamos viviendo y cómo cada vez, Señor, la humanidad está tirando su vida a través, Señor, de ideas, de pensamientos, de huecas filosofías, Señor. Así que te rogamos que tu iglesia con denuedo hablemos de Jesucristo y que nuestra vida y nuestro testimonio sean poderosos en ti, Señor, mostrando cercanía ante el Dios omnipotente, de que eres nuestro Señor, de que eres nuestro Salvador, y podamos, Padre, corroborar nuestra oración, nuestro mensaje con nuestro testimonio. Así que te damos las gracias, Padre, por todo lo que tú nos has enseñado, por todo lo que tú nos has mostrado, y Padre, porque no has dejado sola a tu iglesia. Gracias, Señor, con todo nuestro corazón te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, le pedimos a Dios que le conceda una semana llena de bendiciones. Recordemos que hay un aviso, es una invitación para todas las hermanas que deseen participar en el grupo de nuestras hermanas aquí de la iglesia de Oret. Tienen un grupo de oración, hermanos, en el grupo de Google Meet de la iglesia, en el que se reúnen a orar. Si usted quiere ser incluida, por favor acérquese a mi esposa y ya darán igual fechas para comenzar con las reuniones presenciales, pero esa es la actividad que venimos anunciando, hermanos, para estos días. Así que para todas las hermanas, si desean, hermanas, ser incluidas o participar, mejor dicho, en el grupo de oración de las hermanas de la iglesia, puedan acercarse con mi esposa, comunicarse con un mensaje con mi esposa para que las puedan incluir y poder estar al tanto de las fechas, incluyendo esto, las reuniones presenciales que primeramente Dios pronto se tendrán. De ahí, hermanos, las actividades son normales, iguales. Tenemos los devocionales, el culto de oración, hermanos, la reunión de jóvenes se cambió de horario, sábados a las 9 de la mañana. Así que por favor tomen nota de eso. Igual escuela dominical, domingo a las 10 y nuestro culto presencial. Así que son las actividades, confiando en Dios que Él nos ha de dar una semana bendecida, pero también la oportunidad para tener una semana en que Él sea glorificado y podamos servir. Así que no se le olvide, si hay alguien que le ama de forma sincera y única, es el Señor Jesús. Que Dios le bendiga. Amén.